Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda jornada de este curso Salud Inclusiva. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Espero que hayan podido revisar el módulo 2, que será, digamos, el fundamento de la clase del día de hoy. Eh, Vamos a darle la bienvenida a Sandra, que debe estar por ahí. Por aquí estamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Perfecto, ¿cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Buenas Bien, bueno, tardes. recordarles que la otra semana también, al mismo tiempo como lo hicimos con esta semana, va a quedar disponible el módulo 3 y les recomiendo que vayan viendo las cápsulas inductivas y el material complementario que está en plataforma, ¿ya? Para que de esa manera podamos realizar las consultas necesarias en las clases en línea. Así es que, sin más preámbulo, les dejo la sala virtual, profesora, para que comience la clase del día de hoy. Muchas gracias Marcelo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo va su semana? Hola Paola, ¿cómo está? Ahí está desde el chat, parece Paola diciendo buenas tardes. Tenemos a Moisés también, buenas tardes, a Francisco, Adelina, Sandra, Levis, Jenny y CCR, no me acuerdo quién estaba con ese nombre. Ya, ahí le vamos a pedir, Francisco, a Marcelo si es que puede revisar qué pasa con la situación del módulo, ¿ya? Si ya lo finalizó el módulo 1 para ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Ahí está Sandra saludando, Jenny también, bienvenida. ¿Y quién estaba con CCR? La semana pasada igual había ingresado con ese nombre, ¿ya? Ah, ya, a Jenny le pasa lo mismo, dice con el módulo 2. Así que ahí Marcelo va a tener tarea para, mientras tanto, mientras estamos acá, ¿cierto? Poder revisar qué es lo que está pasando ahí con los módulos, ¿ya? Eso quiere decir, al menos lo que indica Jenny, que revisaron ya la grabación del segundo módulo. ¿La pudieron revisar? Sí, ¿no? Coméntenme por favor para ver, ¿cierto? Si es que comenzamos ya al tiro con la segunda parte o repasamos un poquitito la primera parte si es que alguien no la pudo ver. Paola me dice que sí, ahí que ya la vio, me imagino que Jenny también. Los demás sí que me pueden confirmar por favor. Faltan algunas personas que no se han conectado todavía hoy día. Teníamos a Paula Canales la semana pasada. ¿Quién más falta? Carolina. Pero me imagino que se van a ir incorporando. Moisés dice que ya, entonces vamos a partir, ¿cierto? Desde un inicio, vamos a ir repasando algunos conceptos que vimos en la grabación, ¿ya? Pero obviamente tienen que ver la grabación para que vean el detalle, ¿ya? Ya, Francisco, ahí me ayudan quienes vieron, ¿cierto? Ya esa segunda parte para poder ir revisando acá. Vamos a poner acá pantalla completa. Ahí estamos. Ahí está ingresando Paula Canales, justamente me estaba acordando de ella. Bienvenida. Y Deyanira también ahí estaba en salita de espera, también está ingresando. Ya. Como les comentaba entonces, nosotros esta semana ya estamos en el segundo módulo de este curso de salud primaria inclusiva. ¿Ya? El segundo módulo está enfocado en los contenidos relacionados con el marco ético para la atención de personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y también, por supuesto, de sus familiares, cuidadores y de la aplicabilidad en los contextos de salud. ¿Qué es lo que comenzamos viendo nosotros en la grabación? ¿Cierto? Empezamos a ver el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, ¿ya? Y dejamos estos otros temas, ¿cierto?, pendientes para la sesión presencial o sincrónica de hoy, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es este video. Voy a dejar sí de compartir aquí la presentación para que podamos abrir este video. Los nuevos labial color Un segundo. Ahí están los comerciales de YouTube. Y lo comparto enseguida. Está, ya, lo voy a compartir, denme un segundo. Lo que vamos a hacer, sí, más que ver el video, lo que les quiero proponer es que podamos escuchar el video, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? De ponernos un poquitito ahí, empatizar con lo que le puede ocurrir, ¿cierto? A una persona en situación de discapacidad, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir a todos y todas que por favor puedan cerrar sus ojos, se concentren en escuchar lo que vamos a colocar, ¿cierto? A través de este audio, este video,
Y entonces vamos a ver, ponernos un poquitito ahí, vamos a ir empatizando, ponernos en el lugar de una persona en situación de discapacidad de origen visual, ¿ya? Cómo puede percibir lo que está a su alrededor. Vamos a compartir entonces. Les pido que por favor se concentren en el sonido. Imaginemos que estamos esperando poder cruzar en una carretera, en una autopista, ¿cierto? Esperando que el semáforo, ¿cierto?, detenga a los automóviles para poder cruzar. Escuchan autos, escuchan bocinas, buses, el ruido de la gente. ¿Será complejo poder cruzar en este momento? ¿Habrá un semáforo o no habrá un semáforo en esta posición? Ya, si solo nos concentramos en el ruido, lo que acabamos de escuchar, en el audio, ¿qué sensación les genera a ustedes? Incertidumbre. Incertidumbre, Francisco, ya. Inseguridad, dice Paola. Miedo, inseguridad, dice Levis. Angustia. Comparto ahí la sensación de Jenny, ¿cierto? Porque me imagino, ¿cierto?, que todo este ruido, que es algo cotidiano, si ustedes lo escuchan, ¿cierto?, en su ciudad, es complejo poder moverse, ¿cierto?, y desplazarse para una persona que, ¿cierto?, tiene una discapacidad de origen visual, ¿cierto?, si solamente nos centramos en lo que estamos oyendo, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar harto en poder ir empatizando, ir entendiendo y poniéndonos un poquitito en el lugar de las personas que están en situación de discapacidad de distinto origen, ¿ya? Y tratando de comprender un poquitito las sensaciones, esta angustia, como dice Jenny, esta inseguridad, dice Moisés también, miedo, como menciona Sandra, que de alguna forma, ¿cierto?, pueden estar siendo parte de las situaciones que están viviendo en el día a día las personas o algunas personas en situación de discapacidad, ¿ya? Hoy día vamos a ir haciendo algunos ejercicios para ir comprendiendo un poquitito, ¿cierto?, interiorizándonos más de las barreras, por ejemplo, que puede encontrarse una persona en situación de discapacidad. Si en esa intersección, por ejemplo, no hubiera un semáforo con este indicador sonoro, porque cuando uno, ¿cierto?, está en el centro de la ciudad, existen, ¿cierto?, estos semáforos que cuando cambia, ¿cierto?, de verde a rojo o de rojo a verde, genera un sonido que es distinto, y eso, ¿cierto?, avisa a las personas con discapacidad visual de que ya pueden cruzar. Pero aún así me imagino que la sensación también es de inseguridad, porque también hay personas que a veces no respetan el semáforo, ¿ya? Entonces cuando nos pasamos ahí el semáforo en rojo o cuando está en naranjo, también pensar en que posiblemente puede haber una persona en situación de discapacidad que va a cruzar de acuerdo a el sonido, ¿cierto?, que está emitiendo el semáforo, ¿ya? Vamos a compartir nuevamente acá la presentación con esta pregunta que nosotros tratamos de responder la sesión anterior. ¿Se acuerdan cuando ustedes dibujaron? Tengo ahí guardados sus dibujos. Estaban bien, bien bonitos, ¿cierto? Bien, algunos bien innovadores, los dibujos que realizaron para representar el concepto de discapacidad y de inclusión. Y lo que nosotros logramos ver la clase anterior es que ustedes en realidad el concepto que tienen de discapacidad está bastante, ¿cierto?, relacionado con el concepto que hoy día, ¿cierto?, se utiliza de discapacidad, que justamente, como ustedes dijeron, tenía que ver con la interacción de las personas, ¿cierto?, con alguna deficiencia o algún cierto problema de salud asociado a una enfermedad, ¿cierto?, de origen físico, sensorial, mental o intelectual, y que en esta interacción,
¿cierto?, con el entorno, se encuentran con ciertas barreras actitudinales, físicas, políticas, de prácticas o de recursos que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿ya? Esa es la definición base, ¿cierto?, de discapacidad que se da en esta convención, ¿cierto?, que nosotros analizamos la clase pasada dentro del marco legal, ¿cierto?, internacional, y que se adopta también dentro de nuestro país. Esta definición entonces significa un cambio de paradigma del modelo médico que nosotros también comentamos en la clase anterior, que ubicaba la discapacidad como un problema personal, individual de la persona, ¿cierto?, como un padecimiento y algo que tenía que ser abordado desde el punto de vista médico para darle una solución y que la persona pudiera de forma como responsabilidad individual incorporarse e incluirse, ¿cierto?, al resto de la sociedad, ¿ya? Perpetuando el ciclo de la exclusión como ahí aparece. Entonces, este cambio de paradigma, esta nueva definición, logra, ¿cierto?, incorporar que la discapacidad tiene que ver más con la interacción, con lo que está ocurriendo en el contexto, más que con la condición específica, ¿cierto?, que pueda tener una persona en particular, ¿ya? Como dice acá, en esta imagen que también la pusimos en la grabación, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Una ciudad entonces que no está preparada para la diversidad de personas con las que nos encontramos en esa ciudad. Imagínense qué ocurre en un sector rural, donde a veces es más complicado todavía, es más discapacitado, podríamos decir, a veces en temas de transporte, por ejemplo, las localidades rurales, como ustedes igual mencionaban, en base a lo que viven muchos de los usuarios y usuarias del sistema de salud donde ustedes trabajan, ¿cierto? Como dice acá también, lo nuestro no es discapacidad, sino discapacidad, ¿ya? Entonces estos dos dibujitos, a propósito de los dibujos que ustedes hicieron la sesión anterior, tratan de reflejar un poquitito entonces que la discapacidad está en estas barreras que están en el entorno, ¿ya? Y que tienen que ver entonces con una falta de preparación de este entorno en relación a la inclusión de la diversidad que existe dentro de la sociedad, ¿ya? Y por eso es que muchas veces las personas en situación de discapacidad se encuentran con discriminación, que como vimos en la sesión anterior, una de las mayores, ¿cierto?, causas de discriminación justamente tiene relación con la discapacidad, ¿ya? Las distintas barreras también, ¿cierto?, que son dificultades creadas desde el punto de vista actitudinal, de la comunicación, físicas, barreras políticas, programáticas, sociales, de transporte, entre otras, ¿ya? Y también la segregación que, ¿cierto?, hasta el día de hoy sigue siendo algo muy presente, sobre todo para las personas en situación de discapacidad, cómo son segregados o segregadas de convivir, ¿cierto?, en armonía también con otras personas dentro del ámbito social, ya en igualdad de condiciones. Dentro de las barreras con que se encuentran las personas con discapacidad, dijimos que teníamos del tipo actitudinal, de comunicación, físicas, políticas, sociales, barreras programáticas y barreras de transporte. Yo aquí les puse algunos ejemplos, ¿cierto?, para que revisemos de este tipo de barreras, pero la idea es que ustedes también puedan aportar con otros ejemplos en relación a lo que ustedes ven en su desempeño profesional, ¿ya? En las barreras de actitud, por ejemplo, tenemos los estereotipos, todos los estereotipos que están asociados, ¿cierto?, a las personas con discapacidad, los estigmas, prejuicios y por supuesto que estos van acompañados de la discriminación, que como vimos, ¿cierto?, era un factor bastante importante dentro de estas barreras con las que se encuentran las personas en situación de discapacidad, ¿ya? En cuanto a comunicación, tenemos varias barreras que de alguna forma, ¿cierto?, se han buscado también a través de la legislación de ir resolviendo, como, ¿cierto?, el uso a veces de letra pequeña. Si ustedes ven en sus servicios de salud, por ejemplo, existe material en braille, o las señaléticas que vemos tienen una letra grande, o hay algunas indicaciones con letra muy, muy pequeña. No, dice Deyanira. Exactamente, entonces ahí ya nos estamos encontrando con ciertas barreras, ¿cierto?, que una persona con discapacidad de origen visual podría encontrarse al asistir, ¿cierto?, al centro de salud.
Las comunicaciones orales que no estén acompañadas de interpretación manual, también, ¿cierto? Cuando hay una discapacidad de origen, ¿cierto? Auditiva también, ¿cierto? O el uso del lenguaje técnico, ¿ah? Incluso eso a veces es una barrera de comunicación. Me puse 2D. El uso del lenguaje técnico, las frases largas y las palabras con muchas sílabas. Sobre todo, ¿cierto? Cuando estamos en comunicación con una persona en situación de discapacidad, ¿cierto? De origen intelectual, por ejemplo. Hace poco, dice Lewis, incorporamos pictogramas para personas con discapacidad intelectual. ¿Bien? Entonces ahí estamos generando, ¿cierto? Una medida que va como objetivo, ¿cierto? De ir eliminando estas barreras de comunicación que existen. ¿Ya? Buenas tardes ahí a Pedro que se incorporó. También tenemos barreras del tipo física, que en general, ¿cierto? Son las que más identificamos nosotros en relación, ¿cierto? A los escalones o curvas que bloquean el tránsito, sobre todo de personas que se desplazan utilizando silla de rueda o bastones, ¿cierto? También, ¿cierto? Dentro de las barreras físicas, por ejemplo, encontramos equipos médicos que requieren que una persona esté de pie para un examen. Por ejemplo, en el caso de que hubiera que tomar una mamografía a una mujer que también se traslada, ¿cierto?, en silla de ruedas. ¿Está el equipo, ¿cierto?, adecuado para que lo pueda hacer una persona sentada? ¿Qué pasa, ¿cierto?, si tenemos equipos solamente para hacerlo de pie? ¿Existen esas adecuaciones o no? Buenas tardes ahí, Carolina. También me había acordado de Carolina adelante. Bienvenida. A veces hay equipos, ¿cierto?, que se diseñan también pensando, entre comillas, en la normalidad de la que se habla, ¿cierto? Y no en la diversidad, ¿cierto?, de posibilidades que tenemos, ¿cierto?, o de necesidades que se van a presentar en relación, por ejemplo, a la toma de un examen como una mamografía. ¿Ya? Entonces ahí vamos encontrando barreras que a veces no son tan visibles como los escalones. Yo creo que los escalones todos los vemos, pero a veces, ¿cierto? Cuando empezamos a indagar un poquitito más allá, nos encontramos con otras barreras también físicas que entonces se encuentran las personas con discapacidad. Barreras políticas, ¿cierto? Estas tienen que ver con las negaciones hacia el acceso a programas, servicios o beneficios. Y esto pasa mucho también. A veces, ¿cierto? Dentro de las propuestas programáticas, de las bases de ciertos programas, sobre todo de índole social, de capacitación, por ejemplo, viene incorporado el componente, ¿cierto?, de apoyo incluso para la discapacidad, pero muchas veces la burocracia que tienen esos procesos hace que los ejecutores muchas veces discriminen, ¿cierto?, y pongan más barreras para que las personas en situación de discapacidad logren incorporarse o puedan acceder a sus beneficios o programas. Y eso es parte también de las barreras políticas de cómo resolver, ¿cierto?, de no generar solicitudes extra, ¿cierto?, o antecedentes extra a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Las barreras sociales que tienen que ver, como dice ahí, con las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen, o sea, con todo este ciclo de vida y con lo que nosotros, ¿cierto?, nos vamos relacionando desde que nacemos, ¿cierto?, hasta nuestra vejez, que es lo que se conoce como determinantes sociales de salud, que vamos a ver también en más detalle más adelante, ¿ya? Las barreras programáticas, por ejemplo, a veces en relación a los horarios, que es algo, ¿cierto?, que en el área de la salud es bastante complejo, ¿cierto?, cuando acudimos a pedir una hora, por ejemplo, que tiene que ver con estas barreras programáticas, el insuficiente tiempo destinado para los exámenes y procedimientos médicos. Aquí, ¿cierto?, quizás los kinesiólogos, terapeutas que me comentaron la sesión anterior, los médicos, a veces, sobre todo en el servicio público, ¿cierto?, los tiempos son bastante acotados para poder generar una atención, ¿cierto?, o un procedimiento de acuerdo a las necesidades que existan, ¿ya? Y eso es bastante común que ocurra, ¿cierto?, en los servicios de salud públicos. Poca o ninguna comunicación con los pacientes. A veces también ocurre esto, ¿cierto? Y que dentro de la legislación, ¿cierto?, se aborda también de cómo debe enfrentarse la comunicación con las personas, ¿ya? Independiente, ¿cierto?, que sea un niño o niña menor de edad, ¿cierto?, una persona con discapacidad intelectual,
pero, ¿cierto? Debe existir una comunicación con el paciente en la medida, ¿cierto?, de que esto sea posible de acuerdo a las condiciones que se presenten, ¿ya? Poco conocimiento también de los proveedores en relación a las personas con discapacidad. Esto es algo, ¿cierto?, que, por ejemplo, a través de este tipo de capacitaciones se busca ir resolviendo para que las personas, los profesionales, todos quienes interactúen, ¿cierto?, con personas en situación de discapacidad, tengan las herramientas mínimas para poder entonces relacionarse de forma positiva, ¿cierto?, con las personas, ¿ya? Las barreras de transporte, como la falta de acceso a transporte accesible, quizás no haya transporte público en algunos lugares, ¿cierto? Mucha distancia o a veces en un horario que es complejo. Acá, ¿cierto? En la zona, por ejemplo, hay personas que necesitan acudir a algún centro médico, que viven en zonas rurales y que tienen que estar a las 8 de la mañana o antes, ¿cierto?, en el centro de salud, pero la locomoción, ¿cierto? La primera locomoción de ellos que sale y que los lleva hasta el lugar sale a las 9 de la mañana. Entonces, estos inconvenientes de transporte también generan, ¿cierto?, más dificultad para que las personas puedan cumplir, por ejemplo, con sus controles médicos. O si tienen que asistir a una interconsulta, que a veces son en ciudades más lejanas, ya cuando son personas que van desde lugares rurales. ¿Qué otras barreras creen ustedes que podrían encontrarse las personas en situación de discapacidad? Además de estos ejemplos que aparecen acá. Hola, Hola, Sandra, ¿cómo está? bien, gracias. Pueden ser barreras religiosas también. ¿Ya? Explíquenos un poquitito más, Sandra, a ver. No, es que, o sea, desde la religión igual nos aborda la discapacidad eh, como, como normalidad en el fondo, como que siempre se ve desde la perspectiva desde, ¿cómo es la palabra? Cuando es pobrecito, no sé si me entienden, desde que alguien me ayude con la palabra correcta. Caridad puede ser. Caridad, exacto. Desde la religión, por lo normal, se ve desde la caridad y no desde una persona. Entonces, como que, claro, en el fondo ahí le estamos dando una categoría inferior a alguien que es como uno nomás. Entonces, de repente también, depende de la religión, son más estrictos todavía con ciertos casos y segregan aún más a los usuarios que puedan tener algún tipo de o situación de discapacidad. Exactamente, Sandra, muy bien, muy buena observación, porque además la religión es parte de los determinantes sociales de salud, ¿ya? Justamente influye, como dice Sandra, en estas características, ¿cierto?, que hacen que a veces las cosas puedan ser o más fáciles o más difíciles, ¿ya? Dependiendo de las condiciones. ¿Qué otra barrera podrían encontrarse las personas en situación de discapacidad? ¿Creen ustedes? A veces cuesta un poquitito el ejercicio, ¿ah? Como que, como no lo vivimos muchas veces, ¿cierto? Ustedes lo ven más de cerca porque trabajan justamente muchos de ustedes con personas en situación de discapacidad o personas que están en proceso, ¿cierto?, de rehabilitación, pero a veces cuesta, ¿cierto?, poder dimensionar hasta qué barreras, ¿cierto?, podemos ir encontrando en el día a día. ¿Qué barreras se encuentra una persona? Porque muchas de esas barreras nosotros no nos encontramos. Para nosotros no son barreras. Entonces, a veces hacer ese ejercicio, ¿cierto?, de pensar en qué podría ser una barrera es un poco complejo, pero vamos de a poquitito, ¿cierto?, ir avanzando en ello, ¿ya? Ahora, ¿sí, Pedro? Creo que las barreras educativas también, académicas, también influyen en eso, porque igual como en que no hay una inclusión completa, por ejemplo, para las personas que no tienen, no sé, personas ciegas, no hay como una integración social, académica para ellos. Cuesta más, ¿cierto? No es como que la persona, ¿cierto?, pueda ir al colegio que le queda más cerca de su casa para poder, ¿cierto?, acceder a la educación, sino que hay que buscar específicamente, ¿cierto?, un colegio que cuente con las condiciones para atender a la diversidad. Y es algo que desde el punto de vista, ¿cierto?, desde la educación, también hoy día es un problema cómo se generan o cómo se logran establecimientos educacionales que efectivamente sean inclusivos.
Y ser inclusivos no significa, ¿cierto?, que tienen a un grupo de alumnos que está, ¿cierto?, segregado y que están trabajando con ciertos profesionales, ¿ya? Porque eso finalmente no es la inclusión, ¿ya? Y que es justamente lo que hablábamos la clase pasada de los conceptos, ¿cierto?, de educación diferencial, de integración, ¿cierto?, y de inclusión. Cómo, ¿cierto?, las personas quizás, claro, están accediendo a la educación, pero no en igualdad de condiciones, ¿cierto?, que las demás personas, ¿ya? A mí una persona que hace poco comentaba, ¿cierto?, que claro, que su hija efectivamente estaba en un colegio, estaba aprendiendo en igualdad de condiciones que sus compañeros y compañeras, pero que a ella no le invitaban a los cumpleaños, porque ella, ¿cierto?, se trasladaba en silla de ruedas y no la invitaban sus compañeros y compañeras a los cumpleaños. O, por ejemplo, cuando hacían actos, actividades, ¿cierto?, de baile, etcétera, que ella, ¿cierto?, la ubicaban al lado en su silla de ruedas, pero no la incluían, ¿cierto?, a la actividad. Entonces, todos esos Y también procesos, podríamos incluir las barreras, no sé, porque tú la de deporte, que igual hace poco se integró como los deportes para personas con discapacidad, igual no hace mucho, pues no hace tanto. estamos viendo ahora ciertas iniciativas porque, claro, lo primero, ¿cierto? Las primeras barreras que se tratan de abordar son las que son más visibles, como decíamos, las escaleras. Entonces, ¿por dónde partimos? Por generar rampas de acceso a los servicios públicos, por ejemplo, que es lo que más vemos. Pero después vamos viendo otras barreras, ¿cierto? Que quizás no son tan notorias para nosotros, pero que sí son importantes también para las personas, ¿cierto? Que viven en situación de discapacidad. Por eso hace poco, en septiembre, por ejemplo, vimos ahí en redes sociales, no sé si ustedes vieron algunos videos donde incluso niños y niñas bailaban cuecas en su silla de ruedas, que era parte, ¿cierto?, de estas nuevas formas que están estableciendo, ¿cierto?, los colegios para poder trabajar en la inclusión. Y en realidad, más que los colegios, a veces son ciertos profesionales, profesores, ¿cierto?, que dicen, ok, tenemos que hacer algo para que la persona realmente, ¿cierto?, esté formando parte de este proceso de inclusión, ¿ya? De hacer que las actividades sean para todos, ¿ya? Como dice acá, como está en la imagen. Entonces, la inclusión es que todos y todas entonces podamos ser parte de la vida en sociedad en igualdad de condiciones, ¿ya? Como decía ahí Pedro, que justamente, por ejemplo, si la persona quiere hacer deporte, pueda hacer deporte, que tenga las alternativas. Si quiere estudiar, ¿cierto?, en la universidad, que lo pueda hacer, ¿ya? Si quiere ir a salir de fiesta, que lo pueda hacer. Hoy día hay muchas personas que no pueden ir de fiesta, por ejemplo, ¿ya? Si una persona quiere trabajar, que pueda trabajar, que exista el acceso, ¿cierto?, en igualdad de condiciones como al resto de las personas, ¿ya? Y ese modelo entonces cambia la integración, que era llevar a las personas, ¿cierto?, y incluirlas, por así decirlo, pero seguía teniendo una línea y divisoria en el grupo, ¿cierto?, de personas en situación de discapacidad. Y eso lo vemos en los programas, por ejemplo, de integración escolar, donde justamente se trataba de esto, de llevarlos a los mismos colegios, pero teniendo, ¿cierto?, un modelo que es distinto de educación para las personas, ¿cierto?, que estaban al interior de esos programas, ¿ya? Y la segregación, que está más atrás, ¿cierto?, por supuesto, era separarnos, ¿cierto?, de las personas que son diferentes, según el punto de vista, ¿cierto?, de quien lo analiza. Y la exclusión, por supuesto, que es, ¿cierto?, dejarlos fuera de las actividades que realiza el resto de las personas, ¿ya? Por eso este cambio de paradigma que se realiza, ¿cierto?, desde esta convención que nosotros venimos analizando, nos hace mirar la discapacidad y la diversidad en general con otros ojos, con otros lentes. Y para poder ir comprendiendo bien las barreras a las que se enfrentan las personas, ¿cierto?, a lo largo de su vida, es importante ir mirando con distintos lentes, podríamos decir. A veces, ¿cierto?, un solo lente no nos sirve para ver de cerca y ver de lejos, ¿cierto? A veces tenemos que ir cambiando, ¿cierto?, el lente de sol, ir cambiando, ¿cierto?, el lente que nos colocamos para poder ver, ¿cierto?, de la manera que necesitamos, ¿ya? Y en eso es muy importante
el enfoque de los derechos humanos. Vamos a ir viendo distintos enfoques que dejamos iniciados con la grabación, pero que vamos a ir hoy día también repasando. El enfoque de los derechos humanos, entonces, es lo que hace este cambio de paradigma desde la Convención, que considera entonces ya a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿ya? Y que posiciona entonces la discapacidad como un problema social, ¿ya? A diferencia del modelo que venía aplicándose desde antes, ¿ya? Y esto implica entonces que desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad surge entonces la perspectiva de promover una visión positiva al abordar el tema y no el asistencialismo, esto caritativo de lo que ustedes comentaban justamente anteriormente, ¿ya? Y aquí entonces desde esta convención se comienza a hablar de personas con discapacidad como contenido mínimo, porque antes habían ciertos varios adjetivos que se asociaban a las personas con discapacidad que justamente tenían un enfoque negativo, más asistencialista, más caritativo. Entonces, a través de esta convención también, ¿cierto?, se comienza a hablar de persona con discapacidad como contenido mínimo, reconociendo el concepto como algo que evoluciona y otorgándole a los estados el deber, ¿cierto?, de ir ampliando también el concepto para que el uso, ¿cierto?, sea adecuado al contexto en el que cada país se encuentra. En ese sentido, CENADIS, ¿cierto?, se refiere a personas en situación de discapacidad, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es válida, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, ¿ya? Pero CENADIS prefiere esta segunda opción, como dice ella, que con esta referencia se incorpora la mirada social, rompiendo las barreras y obstáculos, ¿ya? Y es importante, porque dicen por ahí que el lenguaje crea realidades, así que por eso también es tan importante que esta convención aborde el concepto de cómo nos referimos a la persona en situación de discapacidad y cierto que CENADIS también cierto promueva un lenguaje que sea inclusivo, ya que nos permita cierto referirnos de buena forma a las personas en situación de discapacidad. Aquí en el chat yo les voy a compartir un manual justamente que aborda, ¿cierto?, el uso del lenguaje en la interacción con personas en situación de discapacidad. Un segundito que lo estoy buscando. Si alguien está desde el celular, probablemente no lo va a poder descargar, pero después le vamos a pedir a Marcelo, ¿cierto?, que lo pueda subir, ya, en la siguiente sesión. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Las grabaciones, o sea, uno después tiene acceso a las grabaciones. Buena pregunta, buena pregunta. Yo me Porque yo ya imagino que estuve sí. viendo, estuve como en la plataforma viendo, no sé, como el capítulo de la semana anterior y salía como solamente la cápsula asincrónica, creo que se llama, ¿Ya? pero la otra no salía. Ya. Le vamos a dejar ahí la pregunta a Marcelo para ver si esto, si es que se puede compartir también la grabación de la sesión para quien quizás no pudo asistir o quizás quiera repasar, ¿cierto?, los contenidos que se vieron en la grabación. Ya, Pedro, así que le vamos a mencionar ahí a Marcelo. Si quizás nos está escuchando, si no, de ahí le vamos a preguntar, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Ahí entonces en el chat les compartí esta guía de recomendaciones del lenguaje inclusivo, ¿cierto?, con discapacidad. Ahí aparecen varios tips, ¿cierto?, que son importantes de utilizar, como les decía yo, en la interacción con personas en situación de discapacidad. Ahora sí, decimos, ¿cierto?, que persona con discapacidad o persona, ¿cierto?, en situación de discapacidad, pero es importante esto que aparece aquí en esta imagen. Dice, ¿cómo tendría que llamarle? ¿Discapacitado? ¿Persona con discapacidad? ¿Persona en situación de discapacidad? Mi nombre es Alberto, dice, ¿ya? O sea, si bien hoy día nos estamos, ¿cierto?, refiriendo a este grupo de personas como personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad, pero en la interacción, ¿cierto?, que nosotros tenemos con las personas, estamos interactuando con otra persona, así como yo digo Pedro, ¿cierto?, así como está Sandra ahí conectada, está Carolina, yo no digo Carolina mujer, ya no digo quizás Pedro trabajador del área administrativa, ya lo llamo por su nombre. Y eso, ¿cierto?, es muy importante de nosotros poder realizar. A veces nos cuesta llamar a las personas por su nombre y, ¿cierto?, lo llamamos más por lo que podemos percibir de la persona, ¿ya?
Ahí en el chat estaba respondiendo Marcelo. Dice, sí, vamos a levantarla en plataforma, quizás a través del link de Zoom para que no consuman su plan de datos. A través del link de YouTube. Perfecto, ahí Marcelo va a hacer las gestiones para que puedan tener la grabación. ¿Ya? Ahora, ¿qué no decir? Y esto también aparece en el manual. Ya no hablamos de discapacitado, porque este término sugiere que la discapacidad es parte, ¿cierto?, de la definición del ser humano, y no lo es. Ya vimos que entonces la discapacidad está más en el entorno, ¿cierto? Por eso ya no se utiliza este concepto. Los eufemismos como sordito, cieguito, Manuelito que tiene discapacidad, ¿ya? Dice hay que evitarlo ya que esto trae un mensaje subliminal de infancia permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana. Y esto es algo que las personas, ¿cierto?, en situación de discapacidad comentan bastante, de que siempre les ven como un niño o una niña, aunque sea una persona adulta, ¿cierto?, capaz de tomar sus propias decisiones, pero socialmente sienten que lo siguen viendo, ¿cierto?, como personas, como niños o niñas, ¿ya? Tampoco enfermo, como dice acá, la discapacidad no es una enfermedad, es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno, ¿ya? Disminuido, como dice Paola, por supuesto. ¿Qué no decir también? Dice acá, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales o personas con necesidades especiales. Que estos eran conceptos bastante utilizados anteriormente, ¿ya? Pero desde el principio de igualdad propio de las personas humanas no existen las capacidades diferentes o necesidades especiales. Ya todos tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? O necesidades que no necesariamente son especiales, y así que ya no se habla en esos conceptos, ¿ya? Tampoco se habla de persona incapaz o persona impedida. Ya la persona con discapacidad es capaz de trabajar, estudiar, de hacer muchísimas actividades. Hay personas, ¿cierto?, en situación de discapacidad que tienen incluso muchas más capacidades que todos nosotros, porque han desarrollado otras áreas. Por ejemplo, yo quizás para dibujar, como ustedes decían, no soy muy buena, pero puede que una persona, ¿cierto?, en situación de discapacidad sea mucho mejor dibujante que yo, mucho mejor cantante, que sea, ¿cierto?, un profesional mucho más preparado o preparada. No depende, ¿cierto?, de esa condición. Así que son todos capaces y por eso ya no se habla, ¿cierto?, de incapacidad o de una persona impedida. Y utilizar la diferenciación normal versus anormal, que esto, ¿cierto?, es algo que todavía lo seguimos teniendo a veces en el lenguaje, ¿cierto?, que utilizamos de lo normal versus lo anormal. Lo normal, que serían las personas sin discapacidad, y lo anormal, las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces también tenemos que tratar de sacarnos este concepto de normal y anormal, porque en realidad dicen algunos que nadie es 100% normal, ¿ya? Así que tenemos que tratar de destruir un poquitito esta diferenciación que se hace entre la normalidad y lo anormal. A veces lo normal nosotros lo consideramos como lo más común, pero eso no implica que efectivamente esté de acuerdo al concepto de normalidad, ¿ya? Así que ahí ustedes en ese manual pueden ir revisando en mayor detalle, ¿cierto?, los conceptos que se pueden utilizar, que son más adecuados para referirnos a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Ahí está ingresando Francisco, había salido de la sesión, parece. Y acá vemos una imagen, ya vemos una imagen que nos muestra diversidad de personas, ¿cierto? Están ahí, no sé si estarán esperando algo, podríamos imaginarnos, ¿cierto? Ahí la señora está fumando, creo, están mirando a alguien, el caballero está acá hablando por teléfono, ¿ya? Creo que alguien se está tomando un café por ahí. Y si nosotros nos ponemos a pensar, socialmente existe una diversidad, ¿cierto? Y la vida de las personas en situación de discapacidad no es igual para todos. Así como para nosotros, los que estamos aquí reunidos en esta sesión, tenemos quizás un origen diferente. ¿En qué ciudad nacieron, por ejemplo? ¿Ciudad o país? ¿En qué Yo de ciudad? Valparaíso. Porque De Valparaíso. Siempre hay de Valparaíso, el 100%. Pedro. Los demás, a ver, en el chat dicen, de Yanira de Chillán, mire, de Chillán, región de Ñuble. De Calera, dice Levis. Algarrobo, dice Adelina. San Antonio, Paola.
San Antonio también, Carolina, misma ciudad que Paola. Excelente. San Antonio también, Paula y Sandra y Jenny. Ah, está ganando San Antonio. Hay varios de San Antonio. San Antonio también dice CCR, que no me acuerdo quién era, que está ahí como CCR. Le vamos a preguntar ahí. ¿O ya nos había escrito antes? No, creo que no. Todavía tengo la duda. Entonces somos de ciudades diferentes, ¿ya? Ahora, Valparaíso, dice Francisco. Bonito ahí Valparaíso. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita que ustedes tienen? Hoy varias. Varias. Sí, cazuela, me encantan las cosas sopeadas y los estofados, cosas así. El pastel de choclo hizo por ahí Moisés. Los porotos. Ah, mire Carolina. El risotto. Ah, Sebastián Román. Perfecto ahí. En el CCR Sebastián Román. Las humitas, qué ricas las humitas. Pescado en sus variedades, de Anira. Lentejas, guatitas, pollo, dice Adelina. Qué rico. ¿Almorzaron o no? Así no nos va a dar hambre. Va a dar hambre ahí con las comidas, sí, dice Paola. Perfecto. Sí, bastante variado ahí las comidas. Dice sí, también ahí ya almorzó. Ahora sí yo les pregunto, ¿cuántos años tienen? 45, Paola. 28, Paula. 29, Levis. 38, Pedro. 36, Deyanira. Francisco, 35. Moisés Gómez, 40. 32, Adelina. 45, Carolina. 33. Sandra, tenemos mismo nombre y misma edad. Jenny, 43. Perfecto. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cuál es su estación del año favorita? Primavera, invierno, verano, otoño. Otoño. Verano, dice Paula. Otoño, dicen. Verano, verano, invierno, primavera. Amo el sol, dice Carolina. Ya se viene el verano, primavera, Moisés. A mí igual me gusta la primavera, pese que sufro de las alergias. Pero igual, veranista lover, dice Francisco. Perfecto, muy bien. ¿Ven que tenemos diversidad aquí? A ver, ahora, si yo les digo bailar o cantar, ¿qué prefieren? Bailar, bailar, dice. Quiero Bailar. cantar todo el rato. Cantar. Bailar cueca, mire, Jenny baila cueca. Cantar, dice Francisco. Bailar, bailar. No, vamos a terminar este curso entonces con un baile. Y Francisco va a cantar. Pedro también había dicho que canta. Entrenar, dice Evelina. Vamos a hacer ahí un cierre de curso. ¿Ya? Entonces, como vemos, tenemos diversidad, pese a que estamos hoy día en una misma capacitación, que ustedes, ¿cierto? Todos trabajan en el servicio de salud, tenemos cosas en común, pero también tenemos muchas diferencias, ¿ya? Y lo mismo ocurre con las personas en situación de discapacidad. Tienen algo en común que podríamos decir que es una persona en situación de discapacidad, pero el resto, ¿cierto? De su vida, de sus gustos, de su origen, de sus características, van a ser diferentes. Y por eso entonces es tan importante que nosotros podamos entender estas diferencias que hay dentro también de las personas en situación de discapacidad y que no todas las personas viven estas barreras de la misma forma, ¿ya? Y que hay personas que además de las barreras asociadas a la discapacidad, también se encuentran con otro tipo de barreras. Y hay personas que tienen barreras, más barreras, más barreras, más barreras, ¿ya? A las que les es mucho más complejo a veces poder desarrollar su vida en igualdad de condiciones que el resto de las personas, o poder, ¿cierto?, tener un proyecto de vida de acuerdo a lo que la persona desee, ¿ya? Lograr un desarrollo humano de acuerdo a sus deseos, ¿ya? Porque efectivamente hay personas que tienen muchas más barreras, además de las barreras que se encuentran por estar en situación de discapacidad. Por ejemplo, como dice aquí esta imagen, a 2021 aún faltaban
o sea, vamos a decir que a 2022 faltan 131 años para lograr igualdad de género, ¿ya? Como dice ahí, la desigualdad de género es uno de los mayores problemas de la sociedad moderna y que seguirá existiendo a lo menos por 2 generaciones más. O sea, imaginemos que recién en 131 años podría existir igualdad, ¿cierto? Tanto para hombres como para mujeres en, ¿cierto? Todas las actividades de la vida, en el desarrollo, ¿cierto? Humano, en la vida diaria, en lo que nosotros queremos desarrollar, en el trabajo, en los estudios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Recién en 132 años, entonces puede ser que nuestros nietos, bisnietos, tataranietos estén viviendo en una ciudad, perdón, en una sociedad con igualdad de género. Pero hoy día no existe esa igualdad de género, hoy día existen brechas de género, existen diferencias solo por el hecho de ser hombre o ser mujer, ¿ya? Por eso cuando miramos nosotros la discapacidad, también tenemos que entender que la discapacidad tiene sus diferencias cuando, ¿cierto?, está en un hombre, ¿cierto?, o en una mujer. Una mujer y un hombre en situación de discapacidad también tienen barreras distintas a las que se enfrentan, ¿ya? Como dice aquí, tanto la variable género como la variable discapacidad han de ser incorporadas transversalmente en el diseño e implementación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque existe una especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y que se tiene que entonces incorporar una perspectiva de género, analizar, ¿cierto?, los datos, la información que tenemos desde una perspectiva de género para incorporarla en el diseño e implementación de programas y políticas públicas. Y también este enfoque de género tiene que estar, ¿cierto?, en la labor que todos nosotros hacemos, ¿cierto?, en nuestro trabajo y en el día a día, como ciudadanos y ciudadanas incluso, ¿ya? Las mujeres con discapacidad, además de ser discriminadas por razones de discapacidad, también lo son por razón de género. Entonces aquí ya estamos sumando las barreras de discapacidad más las brechas de género, ¿ya? Entonces existe ahí una doble vinculación en estas barreras y brechas que hacen más complejo a una mujer en situación de discapacidad poder, ¿cierto?, desarrollar su vida en igualdad de condiciones que otros y otras, ¿ya? En la actualidad, dice acá, las mujeres y niñas con discapacidad representan 3/4 partes de todas las personas con discapacidad en los países de ingresos medios y bajos. Y en el caso de Chile, la población mayor de 2 años, en promedio, existe casi el doble de mujeres que hombres con discapacidad, tendencia que aumenta significativamente desde la edad adulta. O sea, en nuestro país, las mujeres, ¿cierto?, son casi el doble que los hombres en situación de discapacidad. Entonces, ya estamos viendo que la discapacidad tiene, ¿cierto?, principalmente un rostro femenino en nuestro país, ¿ya? Y por supuesto que las mujeres se encuentran con brechas, como decíamos, sea que estén en situación de discapacidad o no, existen brechas asociadas al género, que también están basadas en los estereotipos, ¿cierto?, en los prejuicios asociados al género, entendiendo que el género es una construcción social y cultural, ¿ya? El sexo que nosotros conocemos, ¿cierto?, femenino, masculino, tiene que ver con nuestra composición, ¿cierto?, biológica. Pero el género son, ¿cierto?, pautas de comportamiento que se le asocian a los hombres o las mujeres, pero que son construidos social y culturalmente, y que son, ¿cierto?, o generan brechas en base a los estereotipos y prejuicios que hay asociados al género. Y entre ellas, ¿cierto?, entre estas brechas encontramos brechas económicas, ¿ya? Donde existe una segregación horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que los empleos, ¿cierto?, a los que principalmente acceden las mujeres son empleos más precarios, ¿cierto?, más de servicio, que tienen menor remuneración. Y en general son empleos que tradicionalmente son una extensión del rol de cuidado de las mujeres. Por eso hay más mujeres profesoras, ¿cierto?, o educadoras de párvulo, por eso hay más mujeres enfermeras o técnicos en enfermería, ¿ya? Por eso hay más mujeres, ¿cierto?, que salen de su casa a hacer las labores de cuidados a otras casas. Que en general hay carreras que históricamente eran más asociadas a mujeres y otras más asociadas hacia hombres. Por ejemplo, la medicina. Era una carrera, ¿cierto?, que históricamente estaba asociada más a los hombres. Estudiar derecho
Las mujeres en algún momento, ¿cierto?, no podían estudiar derecho, ni siquiera podían estudiar, ¿ya? Entonces, existe esa segregación horizontal respecto a las brechas económicas. Eso La existe tasa de hasta la participación, actualidad en todo caso, porque por ejemplo, no exactamente, sé, en parvulario, yo, o sea, siempre como que he visto, o sea, tengo una tía que tiene un jardín y toda la cosa, y como que ella misma filtra hombres no, siempre dice eso, por tema, por creencias que no sé, puede haber algún tipo de abuso y tipo cosas así asociadas, y en las mujeres, muchas empresas prefieren contratar mujeres sobre los 40, ya mujeres que ya entran como en el proceso de menopausia, porque eso va a significar que no va a tener un pre y postnatal. Y eso sigue ocurriendo en la actualidad. exactamente, siguen habiendo ciertas carreras como por ejemplo la construcción, que son más asociadas a hombres, mecánica, por ejemplo, que igual hoy día existen mujeres en esas carreras, así como también existen hombres, ¿cierto?, en educación de párvulo, como dice Pedro, pero que siguen teniendo, quizás pueden estudiar, pueden terminar la carrera, pero a la hora de insertarse laboralmente, existen todavía estos prejuicios, ¿cierto?, que asocian la carrera o esa área de desempeño a un género. Y justamente tiene que ver con estos prejuicios de los que estábamos hablando. Y eso hace que también la tasa, a ver, dice acá Paola, yo trabajé en una empresa que solo trabajaban mujeres. Claro. Entonces ahí, ¿cierto? Depende el rubro, muchas veces está asociado a un género u otro, ¿ya? Como dice acá, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral llega solo al 44.9%. O sea, no alcanza a llegar la participación femenina al 50% de la fuerza laboral, ¿ya? Chile tiene la tercera tasa de desempleo femenino más alta de la OCDE, ¿ya? Y esto en plena pandemia, ¿cierto? Nuestro país, el desempleo femenino es bastante grande, ¿ya? Las mujeres en Chile ganan en promedio 27% menos que los hombres, en igual responsabilidad, ¿ya? Aquí en Chile hoy día tenemos una ley, ¿cierto?, que prohíbe que existan diferencias de ingreso, ¿cierto?, por igual trabajo, pero aún así todavía existe, todavía hay, ¿cierto?, esa brecha de un 27%, ¿ya? Después dice, Chile fue el país de la OCDE que más retrocedió en indicadores laborales femeninos producto del COVID-19, ¿ya? Además de estas brechas económicas que podemos ver acá, también existen brechas de poder. En Chile las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos de poder. Y si lo analizamos en el área económica, las mujeres solo alcanzan un 9% de los puestos de poder, ¿ya? En lo que se ha ido aumentando, por ejemplo, es en los puestos políticos, por ejemplo, hoy día hay más representación de las mujeres, pero en el área económica, ¿cierto? En las empresas, por ejemplo, la representación de poder solamente alcanza un 9%. Y esto se relaciona con otra segregación, como estaba la horizontal acá, con los rubros. También hay una segregación vertical, que es lo que se conoce como el techo de cristal, ¿ya? Que las jefaturas, los puestos de toma de decisión, son asociados principalmente a los hombres. ¿Por qué? También por prejuicios asociados al género, ¿ya? El hombre es el que manda, el que toma las decisiones, la mujer es más, ¿cierto?, sentimental, la mujer que manda es más histérica, son prejuicios que hemos ido reproduciendo culturalmente y eso hace entonces que el poder se concentre principalmente en el desempeño de los hombres, ¿ya? Así que ahí han habido cambios, ¿cierto? Pero todavía, sobre todo en ciertos sectores que son más conservadores, todavía las brechas son bastante grandes, ¿ya? Las brechas sociales, ¿cierto?, que hemos comentado, las barreras en el uso del tiempo. Esto es súper llamativo, se hicieron varios estudios en pandemia respecto al trabajo no remunerado y por eso hoy día hay también algunas leyes que se están trabajando en relación, ¿cierto?, al trabajo no remunerado. Y como dice acá, en 2020 el 71.7% del trabajo no remunerado fue realizado por mujeres. Y un 38% de los hombres destinó 0 horas semanales a tareas domésticas. Espero que los hombres que están aquí presentes no sean parte de esta estadística, por favor, ¿ya? Imagínense, hay un 38% de hombres que destinaron 0 horitas a tareas domésticas. Por supuesto, dice Moisés, muy bien, muy bien. Aquí hay igualdad de responsabilidades en el hogar, conciliación.
y corresponsabilidad. Ya, muy bien. Las mujeres dedican el doble de horas diarias al cuidado de niños y niñas. Y 71% de los hombres destinó 0 horas al apoyo escolar de sus hijos. ¿Ya? Imagínense. 71% de los hombres destinó 0 horas al apoyo escolar de sus hijos. Y esto refleja un poco lo que está pasando en los hogares y que también esto impacta en el trabajo. Porque obviamente, ¿cierto? Si la mujer está llevando el trabajo no remunerado en la casa, está haciendo un doble trabajo. Porque, ¿cierto? Antes la división que se hacía es que el hombre era el proveedor, el que hacía el trabajo, ¿cierto? Remunerado, y la mujer, ¿cierto? Tenía la labor reproductiva y las tareas domésticas en el hogar. Pero hoy día, ¿cierto? Gran parte de las mujeres trabaja, sale a trabajar, ¿cierto? Desde su casa, trabaja más de 8 horas al día y llega a la casa a seguir trabajando, a preparar la comida, preocuparse de las tareas de los niños, ¿cierto? Hacer el aseo, tener la ropa limpia, etcétera, etcétera. Y hay hogares, ¿cierto? Que esto se comparte, por supuesto, somos una generación que está dando cambios, ¿cierto? Estamos llevando hacia a la corresponsabilidad y al compartir las tareas del hogar, pero todavía hay un gran porcentaje donde esto no está sucediendo, como nos dice la estadística, ¿ya? Existe entonces un 70 y tantos % de hogares donde este trabajo se lo lleva la mujer. Y eso por supuesto que es una barrera, porque si pensamos el tiempo de descanso, de ocio, el tiempo libre, también, ¿cierto? Existe una brecha bastante importante ahí entre hombres y mujeres, ¿ya? Es importante de considerar. Y existe un índice global, ¿cierto?, que mide la brecha de género en 153 países. Y esta brecha de género está medida en relación a la participación económica y oportunidades que tienen hombres y mujeres, los logros educacionales, la salud y supervivencia, y el empoderamiento político. Y nosotros como país estamos en este ranking en el lugar 47, ¿ya? Así que todavía nos falta harto por avanzar, ¿cierto? Ir disminuyendo estas brechas de género para ir acercándonos más, ¿cierto?, a los primeros lugares del ranking. Así que de poquitito hay que ir avanzando entonces en esa materia. Pero claro, si ahora nosotros miramos y decimos, ok, aquí les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes en su trabajo, ¿cierto?, tienen relación con cuidadores y cuidadoras de personas, ¿cierto?, en situación de discapacidad, ¿con qué se encuentran principalmente? ¿Con hombres o con mujeres? Con mujeres. Con mujeres, dice Pedro. Mujeres, mujeres. O sea, dijimos que en nuestro país las mujeres son casi el doble, ¿cierto? Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, hay casi el doble más de mujeres que de hombres. Y además, quienes ejercen las labores de cuidado cuando hay una persona, ¿cierto?, que tiene dependencia en sus actividades diarias, ese rol también lo están cumpliendo mujeres, ¿ya? Entonces, claramente la discapacidad tiene un rostro bastante más femenino, ¿cierto? Y eso implica que estas personas en situación de discapacidad y sus cuidadoras, ¿cierto?, además de enfrentarse a las barreras, ¿cierto?, que descubrimos, que estuvimos viendo, ¿cierto?, en relación a la discapacidad, también se enfrentan a las brechas de género, ¿ya? Entonces, tenemos dos barreras bastante importantes ahí a las que se están enfrentando las mujeres en situación de discapacidad y también sus cuidadores, ¿ya? Porque hoy día, como decíamos, las labores de cuidado siguen siendo principalmente realizadas por mujeres, aunque también hay hombres, ¿cierto? Pero estadísticamente son menos los hombres que ejercen labores de cuidado, ¿ya? Y la tríada, ¿cierto?, vejez, discapacidad y mujer se convierte en un hecho sociodemográfico cada vez más común, ¿ya? Porque está aumentando la esperanza de vida, ¿cierto? La discapacidad es principalmente, ¿cierto?, en mujeres, y eso hace entonces que esto, en vez de ir disminuyendo, ¿cierto?, vaya aumentando, o sea que vaya tomando este rostro femenino cada vez más, y por eso es tan importante cuando hablamos de discapacidad, también tener, además del enfoque de derechos, tener este enfoque de género. Entender, ¿cierto?, que para las mujeres también es más complejo el día a día, tanto, ¿cierto?, en una situación de discapacidad como para quienes ejercen tanto estas labores de cuidado, ¿ya? Ahora,
¿por qué vamos viendo estos enfoques? ¿Por qué, cierto, si estábamos hablando de discapacidad, ahora estamos hablando de hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque es importante, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la discapacidad, verla desde la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos analizando, ¿cierto? La situación que vive una persona, ¿ya? Tenemos que ver cuáles son los distintos fenómenos, ¿cierto?, que está atravesando esa persona, que le generan opresión, ¿cierto?, o privilegio en base a la pertenencia a múltiples categorías sociales, ¿ya? Podemos decir que una persona es mujer y además está en situación de discapacidad. Entonces ahí ya tenemos dos fenómenos, dos situaciones que, ¿cierto?, le están poniendo barreras a esa persona, ¿ya? Por eso la interseccionalidad lo que hace, ¿cierto?, es estudiar esto, cómo se relacionan estas distintas situaciones que puede estar enfrentando una persona y le hacen la vida más difícil o más fácil, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la discapacidad y tenemos también el género. Entonces esto, de alguna forma, interactúa, intersecciona en algún momento y hace, ¿cierto?, que se sumen, como decíamos, las barreras de discapacidad y también las brechas que encontramos de género. Y así ocurre con otros fenómenos también, como la edad, ¿ya? No es lo mismo una persona en situación de discapacidad joven a una persona, por ejemplo, adulto mayor, ¿ya? La religión, que muy bien, ¿cierto? Ahí su compañera mencionó anteriormente como algo importante, no es lo mismo, ¿cierto? Una persona en situación de discapacidad que es atea, ¿ya? O que su familia es atea, y una persona, ¿cierto?, que pertenece a una religión. Y la diferencia entre una religión y otra también, ¿ya? Lo mismo la nacionalidad. No es lo mismo en nuestro país una persona en situación de discapacidad que ha nacido en Chile a una persona, ¿cierto?, que es inmigrante y que llegó a nuestro país hace un tiempo o que habla, ¿cierto?, otro idioma, ¿ya? Pedro. Yo creo que también falta integrar las personas con discapacidades con, no sé, de la comunidad LGBTIQ demás, que es aún más complicado todavía digamos, sus panoramas, porque en realidad tienen una doble discriminación, entonces es como más complejo todavía. Exactamente, aquí aparece, ¿cierto?, la orientación sexual, ¿ya? Falta quizás la identidad sexual, ¿ya? Pero justamente, como dice Pedro, son todas estas situaciones. Yo creo que aquí podríamos agregar más, por supuesto que podríamos agregar más, pero, ¿cierto?, la parte económica, como dice Carolina, por supuesto, la situación socioeconómica no es lo mismo para una persona, ¿cierto?, una familia donde vive una persona en situación de discapacidad que está bajo la línea de la pobreza extrema, por ejemplo, no es lo mismo que para alguien que tiene los medios, ¿cierto?, para satisfacer las necesidades básicas del hogar, ¿ya? O también la etnia. ¿Qué pasa, cierto, si nos encontramos con una persona en situación de discapacidad que pertenece a una etnia? Ya también existen entonces ahí barreras o brechas que nos vamos a ir encontrando dependiendo, ¿cierto?, de estas características que tenga la persona. Por eso yo les preguntaba al principio algunas características de ustedes que, ¿cierto?, nos hacen ser diferentes, pero que también nos proporcionan herramientas, facilidades, o que también a veces nos generan barreras o brechas. Por eso la interseccionalidad es tan importante cuando nosotros vemos, analizamos desde género, también yo tengo que ver, ¿cierto?, qué es lo que está pasando en estos otros aspectos, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de violencia de género, la violencia no la viven de la misma forma, por ejemplo, mujeres que están en una situación socioeconómica vulnerable, que dependen económicamente muchas veces del agresor, ¿ya? Entonces, aquí también es importante, o por ejemplo, una mujer que está siendo víctima de violencia, ¿cierto?, de género, que está en situación de discapacidad, ¿ya? O que pertenece a una religión, ¿cierto?, que quizá el separarse, el divorciarse, sea algo mal visto, ¿ya? Entonces, cuando analizamos cualquiera, ¿cierto?, de estos fenómenos sociales, de estas situaciones sociales,
tenemos que de alguna forma vincularlo también con los otros componentes que acá aparecen, porque eso nos va a hacer tener una mirada más amplia, ¿cierto? Más macro para ir entendiendo la problemática a la que se puede estar enfrentando esa persona, ese individuo, ¿cierto? Al que nosotros queremos a veces, ¿cierto? Interactuar o brindar más apoyo, dependiendo, ¿cierto? Nuestro rol que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, dentro de esta cantidad de personas, ¿cierto? Que dijimos que tenían puntos en común, pero también existían diferencias. Además del enfoque de derecho, además del enfoque de género, también es importante el enfoque intercultural. Porque, ¿cierto? A través, ¿cierto? De la interculturalidad, nosotros vamos a ver que las diferencias culturales también generan barreras, ¿ya? Por ejemplo, en materia de migración, que es algo que nosotros tenemos bastante presente en nuestro país, cómo, ¿cierto? Ha cambiado la población, ¿cierto? En nuestro país en relación también a la migración y todas las problemáticas asociadas a la migración, ¿ya? Y que por supuesto las personas que llegan como inmigrantes a nuestro país también tienen ciertas barreras. También existen brechas en relación a las personas, ¿cierto?, que son del país, y eso es importante también abordarlo, ¿ya? Este estudio, ¿cierto?, indica que en Chile existe 1.462.103 personas migrantes, que corresponden al 7.5% de la población del país, ¿ya? De acuerdo a la información del año 2020. Estas son las personas, ¿cierto?, que efectivamente están catastradas, ¿ya? También puede existir ahí una variación en relación a las personas que no han sido detectadas, ¿ya? Y principalmente los países, ¿cierto?, desde los que llega la población migrante, principalmente ha sido desde Venezuela, ¿cierto?, que es donde ha habido la mayor migración en los últimos años, desde Perú, que en años anteriores, ¿cierto?, era de donde más migración, ¿cierto?, teníamos, más llegada de inmigrantes teníamos, de Haití también, de Colombia, de Bolivia, de Argentina y de otros países, ¿ya? La evolución de la población migrante residente en Chile en la última década. Vemos, ¿cierto?, que acá, ¿cierto?, desde el 2014, 2017 en adelante, ha sido mucho mayor, ¿cierto?, la cantidad de personas inmigrantes que ha llegado a nuestro país. Y el PIC, ¿cierto?, en relación a porcentaje de personas en relación a la población total del país, ha sido en el año 2019, ya como vemos acá 7.6% y acá 7.5%, pero sí ha ido aumentando también la cantidad de personas que llegan de otros países a nuestro país, ¿ya? ¿Dónde llegan los migrantes? ¿A qué regiones? Fíjense ustedes que la región donde ustedes están es la tercera región donde más migrantes han llegado, ¿ya? Primero tenemos la región metropolitana, luego tenemos la región de Antofagasta y en tercer lugar tenemos a Valparaíso, ¿ya? ¿Ven? Por ahí alto el porcentaje. ¿Se notan las atenciones que ustedes tienen en el servicio? ¿Reciben a varios migrantes? ¿O no? Por lo menos en mi Cefam, sí. Son haitianos, venezolanos, peruanos no se ven tanto. Más haitianos y venezolanos, colombianos también. Ya, perfecto. Ahí Moisés dice que en el caso de él, haitianos principalmente. ¿Francisco? Sí, en el Cefam donde trabajo yo al menos también se ve mucho venezolano y colombiano. Ya no se ven tanto haitianos, la verdad. Ya, Pero lo que más se registra a diario como ingreso al Cefam son venezolanos. ya. Gracias, gracias. Carolina nos dice que en Cefam en Cartagena, venezolanos, haitianos y colombianos. Sandra nos dice que haitianos, bolivianos, venezolanos. ¿Bien? Entonces va variando ahí también de la ciudad, pero, ¿cierto? Es bastante llamativo que en la región, ¿cierto? Valparaíso exista el tercer porcentaje, ¿cierto? A nivel nacional, de donde se ubica la población migrante que ha llegado a nuestro país. Así que es bastante llamativo eso y por eso la mirada, ¿cierto? Este enfoque intercultural desde la migración tiene que estar presente en este análisis, ¿cierto? De la discapacidad. Ahora,
como decía, la migración genera también barreras, genera brechas, y por ejemplo, una de ellas tiene relación con la pobreza. Ya la pobreza por ingresos es mayor en las personas migrantes, ¿cierto?, que en los chilenos y chilenas. Sobre todo acá, ¿cierto?, en el 2021 subió bastante el porcentaje, ¿cierto?, de personas migrantes que están, ¿cierto?, bajo la línea de la pobreza por ingreso. Ya es bastante importante eso, entonces tenemos que también considerar esa información. La natalidad, aquí también esta es una noticia que ha salido en los medios de comunicación de cómo la natalidad, ¿cierto?, ha disminuido en los chilenos y ha aumentado en, ¿cierto?, en las personas extranjeras, ya los migrantes que han llegado a nuestro país. Quienes tienen al menos un padre extranjero, ¿cierto?, ha ido subiendo acá el porcentaje, ¿cierto?, versus los chilenos que ha ido disminuyendo. Durante el 2020, 16% de los nacimientos inscritos correspondían a niños de al menos un padre o madre migrante. Entonces, vemos que tanto, ¿cierto?, la población que ha llegado de otros países con culturas diferentes, con actividades culturales diferentes, con prácticas culturales diferentes, hace entonces que nuestro país sea cada vez más diverso culturalmente. Y eso también, ¿cierto?, considerando la tasa de natalidad, ¿cierto?, también hace que nuestra cultura vaya cambiando, que vayamos interaccionando con personas también de diferentes culturas, que nos encontremos en el día a día, ¿cierto?, con personas con otras prácticas culturales, con otras cosmovisión incluso, ¿ya? Ahora, miren esta información. Profesionales de la salud extranjeros o extranjeras. También, ¿cierto?, en el área de la salud ha ido aumentando bastante la cantidad de personas profesionales, ¿cierto?, que han llegado a nuestro país y que se han incorporado a, ¿cierto?, los servicios de salud, a los distintos prestadores de servicios de salud. Ha ido, ¿cierto?, en aumento, sobre todo acá en 2020, un 8%, ¿ya? Exactamente, Francisco, sobre todo en pandemia. Por lo tanto, probablemente ustedes tengan colegas, ¿cierto?, que han llegado de otros países, que también, ¿cierto?, ustedes vayan conociendo su cultura y que también muchas veces los mismos profesionales de la salud manifiestan que en sus trabajos también han sido discriminados o discriminadas. Hace poquito estuvimos en una capacitación en Calama, justamente en un hospital, y habían varios médicos, ¿cierto?, mujeres y hombres, de otras nacionalidades que estaban, ¿cierto?, trabajando en nuestro país y que manifestaban que justamente habían sentido discriminación al llegar a nuestro país y sobre todo insertarse laboralmente, ¿ya? Entonces vemos hoy día que igual el porcentaje es bastante importante, ¿ya? Ahora, ¿con qué barreras pueden encontrarse los inmigrantes en nuestro país? Pensemos, ¿con qué barreras se podrían encontrar? Ya vimos las barreras, ¿cierto?, con las que se pueden encontrar las personas en situación de discapacidad, las brechas, ¿cierto?, con las que se encuentran las mujeres en nuestra sociedad actual. Ahora, la población migrante, ¿con qué barreras podrían encontrarse? La lengua, dice Moisés, claro, el idioma, cómo nos comunicamos, ¿cierto? Barreras culturales, muy bien, Deyanira, ¿cierto? Muy bien. Sanitarias también, culturales, creencias, ¿cierto? Sociales, discriminación. Por supuesto que hemos visto varios hechos de discriminación también en relación a la migración, considerando además que no todas las personas ingresan, ¿cierto?, con sus documentos al país. Eso igual genera a veces conflictos laborales, por supuesto. Si bien el desempleo es menor, ¿cierto?, en las personas migrantes que han llegado a nuestro país, pero sí es más complejo porque tienen que tener sus papeles al día, ¿cierto?, para poder trabajar. Y si bien el porcentaje de desempleo es menor, pero la precariedad laboral es mayor, ¿ya? Porque acceden a trabajos que son bastante más precarios, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otras barreras más pueden encontrarse los inmigrantes en nuestro país? Sociales, culturales, laborales, sanitarias, de lengua, ¿cierto?, de idioma, de discriminación. Son varias las barreras, ¿cierto? ¿Qué más? Jurídicas quizás. Muy bien, Levis.
y hemos visto, ¿cierto?, que nuestro país ahí en materia judicial respecto a migración estaba bastante débil, ¿cierto?, y en relación al aumento de personas migrantes que llegaron a nuestro país han tenido que hacer modificaciones legales justamente para resolver estos vacíos, ¿cierto?, que habían por ahí y que dificultaron mucho los procesos para, ¿cierto?, las personas que llegaron a nuestro país en algún momento, sobre todo en pandemia, fue muy compleja la situación para las personas que llegaban, por supuesto. ¿Qué otras barreras pueden encontrarse los inmigrantes en nuestro país? ¿Qué más? Opiniones. Nada más. A ver, vamos por... Ahí hay dos más. Habitabilidad, muy bien, Carolina, educacionales, vivienda, redes de apoyo, muy bien, Francisco. Las personas, ¿cierto?, migrantes suelen tener menos redes de apoyo, ¿cierto? Porque muchas veces llegan solos o con su núcleo familiar más cercano, ¿ya? La educación también, como dice Pedro, ¿cierto? El incorporarse también, sobre todo los niños y niñas, a la educación, el racismo, muy bien, Deyanira. Son varias entonces las barreras que se pueden encontrar las personas migrantes en nuestro país. Ahora otra pregunta. ¿Con qué barreras pueden encontrarse las personas pertenecientes a pueblos indígenas en nuestro país? También, ¿cierto?, desde el enfoque cultural. Idioma, religión, discriminación, abuso de poder, creencias, todas las anteriores, todas las anteriores, nuevamente jurídicas y sanitarias. También es compleja la situación de nuestros pueblos indígenas en el país. También ahí existen algunas barreras importantes que se han ido prolongando en las últimas décadas, sobre todo a través, como ustedes dicen, del racismo, la discriminación. A día de hoy todavía se discrimina a las personas en nuestro país por pertenecer a un pueblo indígena, ¿ya? Como decía antes, de idioma, ¿sí? Igual quisiera hacer un hincapié acá porque, por ejemplo, las personas del sur siempre se las han discriminado por, no sé, por ser agresivas con la policía y cosas así, de repente hasta sus montajes y cosas así, pero ellos le han robado mucho terreno, entonces igual ha sido como una contraparte que no, como que la televisión no trata de empatizar, o sea, de empatizar con el pueblo indígena en esas cosas. Mm. Justamente porque la información que se entrega, por eso decíamos delante que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Y lo que nosotros observamos a través de los medios de comunicación también nos va generando una percepción respecto a lo que ocurre, por ejemplo, con el conflicto mapuche, ¿cierto? En nuestra zona centro-sur del país. Y efectivamente, ¿cierto? Si nosotros analizamos, gran parte de los pueblos indígenas en nuestro país vive, por ejemplo, en la ciudad. Existen prácticas culturales que son distintas, existe una cosmovisión, una forma de entender el mundo que es distinta. Están las demandas territoriales, como bien dice Pedro, de recuperación territorial, porque efectivamente hay territorios, ¿cierto?, que les pertenecían, recordando, ¿cierto?, si nos vamos hacia atrás en la historia, que los pueblos indígenas eran los primeros habitantes de este territorio, ¿ya? Y que fueron entonces segregados y disminuidos a territorios que son más apartados también. Entonces, por ahí también el conflicto, cuando se habla, ¿cierto?, de este conflicto, ahí sí que tenemos la interseccionalidad, hay muchas aristas, ¿cierto?, de este conflicto que se deben evaluar, pero que cuando se habla desde este conflicto se entiende como a todas las personas, ¿cierto?, mapuches como conflictivas, como dice Pedro, y eso genera prejuicio, genera discriminación y que tiene que ver también, como ustedes decían, a veces con la desinformación o la mala información, ¿ya? Y muchos siendo chilenos, dice Paola, medicinas alternativas puede ser. Claro, la semana pasada estuvimos hablando de la política, ¿cierto?, de salud intercultural, que para acá al menos, ¿cierto?, yo que estoy más hacia el sur,
se aplica bastante lo que es salud intercultural. Incluso, como yo les comentaba, existen facilitadores interculturales que están en los centros de salud como hospitales, ¿cierto? Principales, que facilitan justamente, sobre todo, la comunicación del personal de salud con las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Existe una vinculación, incluso hacen talleres, hacen capacitaciones, hacen encuentros a través del servicio de salud, incluso les ayudan con financiamiento para prácticas culturales, como la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, donde hacen conversatorios y comparten entre personal de salud y personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Eso es bastante enriquecedor también para los profesionales que trabajan, porque así pueden ir conociendo más la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿ya? Lo peor, dice Pedro, que han sido de gente de poder, con apellidos poco común, que han robado terrenos a indígenas. Qué linda iniciativa. Ahí está la opinión de Pedro, ¿cierto?, en relación a lo que ocurre justamente y que lamentablemente genera o aumenta, ¿cierto?, la discriminación hacia las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. No solamente los mapuches, recordemos que en nuestro país tenemos varios pueblos indígenas, tenemos 9 que son reconocidos, ¿cierto?, y que en la propuesta de nueva constitución se buscaba reconocer a otros pueblos más, ¿ya? Y también se abordaban algunos conceptos que también, ¿cierto?, a raíz quizás de esta propuesta de nueva constitución, también la mirada hacia los pueblos indígenas hoy día es bastante compleja. Hoy día, ¿cierto?, la discriminación la vimos incluso en lo que la gente escribe en redes sociales, ¿cierto? Porque a veces hay en redes sociales como que la gente se expresa nomás, se expresa. No hay mucho filtro y vemos, ¿cierto?, la discriminación que existe hacia los pueblos indígenas, ¿ya? Ahora, ¿con qué barreras pueden encontrarse las personas por su identidad de género u orientación sexual en nuestro país? Justamente lo que habían observado ustedes delante. Discriminación, dice Francisco, barreras laborales, segregación, laborales, incluso yo le sumaría tanto a género, tanto a migración, tanto a pueblos indígenas, como, ¿cierto?, a las personas por su identidad o orientación, violencia, más allá de discriminación, ¿cierto? También la violencia, ¿cierto?, física, violencia psicológica, de participación, ingreso a locales, miren, restricción de ingreso a locales. ¿Qué más? ¿Qué otras barreras? Y si vemos en todas estas temáticas hemos avanzado legislativamente. Hoy día existen leyes, ¿cierto?, como vimos de no discriminación, la ley Zamudio que estuvimos comentando. Se ha avanzado en relación a leyes, porque ha sido exigido también por la ciudadanía en relación a hechos que han ocurrido, y por eso muchas de nuestras leyes más recientes llevan nombres de personas. La ley Ricarte Soto, la ley Zamudio, la ley Emilia. Si ustedes se fijan, casi todas tienen nombres de personas porque han ocurrido hechos que han sido de connotación pública y que entonces han hecho el llamado, ¿cierto?, a nuestros legisladores a que se puedan levantar leyes para poder, ¿cierto?, regular esas situaciones, ¿ya? Pero culturalmente, socialmente, las leyes, ¿cierto?, no sirven tanto si no hacemos cambios culturales, y esos cambios son más lentos, son más paulatinos. Por eso todavía nos encontramos con estos hechos de violencia, hechos discriminatorios, asesinatos, como dice Pedro, ahí de gente homofóbica, los procesos de adopción, ¿cierto? ¿Cuánto costó, por ejemplo, las discusiones en relación al matrimonio igualitario? Como dice acá Paola, en nuestros centros no están aún, no hay acceso a personas con discapacidad, hay escaleras y no se ven cambios en el tiempo, ¿eh? Entonces cuesta que del papel, ¿cierto?, las cosas pasen a la práctica, es complejo poder ir generando esos cambios. Por eso cada uno y cada una de nosotros somos agentes importantes en ir generando estos cambios, ¿ya? Y para eso lo primero que tenemos que entender es que las personas somos diferentes,
¿ya? Que somos diferentes, que tenemos puntos de encuentro, puntos, ¿cierto?, donde nos asimilamos, pero tenemos diferencias, ¿ya? Y a veces las personas que vemos como más diferentes, como más alejadas de nosotros, a veces tienen cosas en común con nosotros, ¿ya? Vamos a ver un video que a mí me gusta muchísimo, que justamente retrata, ¿cierto?, esos puntos de encuentro que tenemos con la diferencia, ¿ya? A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Están los comerciales de YouTube. Ya, ahora sí. Este video, entonces, como les decía, muestra, ¿cierto?, lo fácil que es encasillar a las personas a veces por cómo lucen, por lo exterior, ¿cierto?, más que entender que nos puede unir a esas personas. Ya vamos a ver y escuchar el siguiente video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var I? Men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ya, ¿qué tal les pareció el video? ¿Qué reflexiones nos dejan? Bello, dice Pedro. ¿Qué podríamos sacar ahí de enseñanza? Andamos emocionales, Francisco. Es emocionante el video, la verdad me gusta mucho porque
como se puede ver, muchas veces nos encasillamos o encasillamos a los otros en relación al aspecto, a la diferencia, cómo se visten, cómo se comportan, pero a veces perdemos de vista que podemos tener puntos en común, ¿cierto? Que muchas veces en esa persona que vemos tan diferente, a veces, ¿cierto?, tenemos puntos en común. Y es desde ahí donde tenemos que nosotros entonces comenzar a construir estas relaciones, esta interacción, en base más a lo que tenemos en común que a lo que tenemos de diferente, ¿ya? Dice ahí Carolina que por fuera podemos vernos muy diferentes, pero tenemos muchas similitudes. Exactamente, muy bello, dice ahí. No pude verlo de manera fluida, dice Moisés. Les voy a compartir el link por si alguien no lo pudo ver. Entonces ahí lo pueden revisar después con calma. Un segundo. Ya, aquí está el link entonces en el chat por si alguien lo puede ver. Adriana dice, siempre tenemos algo en común con los demás o hemos pasado por cosas parecidas. Exactamente. Y entonces a veces, más que enfocarnos en lo diferente que es una persona en situación de discapacidad a lo que soy yo, lo diferente que es una persona del sexo opuesto a lo que soy yo, lo diferente de una persona, ¿cierto?, que llegó desde otro país, que tiene diferencias culturales, pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que tenemos en común con esa persona? ¿Qué tenemos en común, ¿cierto?, con una persona que tiene una orientación sexual distinta o una identidad sexual diferente? Porque esa es una diferencia. El que una persona, ¿cierto?, se transporte en silla de ruedas y yo no, es una diferencia. Pero tenemos un mundo de posibilidades de cosas que pueden ser comunes para ambos o para ambas, ¿ya? Y a veces, claro, ¿qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que resalta? Es lo que es diferente. Pero, ¿cierto?, tenemos que darle énfasis a lo que nos une, a lo que nos puede conectar con esa persona, ¿ya? Esa es la idea, ¿cierto?, de ese video, de hacernos reflexionar un poquitito de por qué lo diferente resalta tanto y por qué, ¿cierto?, lo que tenemos en común a veces pasa mucho más desapercibido, ¿ya? O como decíamos delante, las barreras que son más visibles, estas barreras físicas con las que se encuentran las personas en situación de discapacidad son más visibles. Las escaleras las vemos todos, ¿ya? Pero las actitudes no siempre las vemos. El que existan los equipos médicos adaptados, no siempre lo vemos. Las escaleras, todos nos encontramos con ellas, porque, ¿cierto?, nos generan un esfuerzo también para subirlas, pero el resto de las barreras a veces no son tan visibles, ¿ya? Porque muchas veces, ¿cierto?, donde ponemos el foco tiene que ver con lo que resalta más, ¿ya? Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿con qué barreras pueden encontrarse las personas que están bajo la línea de la pobreza en nuestro país? ¿Qué barreras tendrán las personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza? Oportunidades, acceso a salud, acceso a educación, acceso a servicios básicos, agua, vivienda, luz. Muy bien. También discriminación, también segregación, cultura, ¿cierto? Oportunidades de conocer otros lugares. ¿Qué más? Y súper llamativo eso de los accesos a servicios básicos, a prestaciones básicas, a esas cosas que necesitamos, ¿cierto?, las personas para sobrevivir, para seguir viviendo. A una alimentación adecuada, ¿cierto? Ingresos locales también, dice Pedro. A una vivienda, hoy día, ¿cierto?, que es complejo poder acceder a una vivienda propia. Oportunidades en general, dice Moisés. Muy bien, muy bien. ¿Qué más dice? Discriminación, oportunidades de recreación. Qué importante destacar eso también, ¿cierto? Como los recursos también se limitan a, ¿cierto?, poder participar en actividades recreativas. Porque en Chile la mayoría de las actividades recreativas, ¿cierto?, requieren dinero. A la justicia también. Muy bien, ¿cierto? Si bien legalmente el acceso a la justicia, ¿cierto?, debería ser igual para todos, pero en la práctica vemos que no necesariamente es así, ¿ya?
la incertidumbre todos los días, Francisco. Muy bien. Incluso, ¿cierto? Eso genera impacto en la salud mental. Esa incertidumbre. Incluso había creo que en algún momento escuché, no sé si fue un psicólogo, que decía no es salud mental, es pobreza. Que hay muchas personas, ¿cierto?, que están viviendo en ansiedad, en depresión, que generada por falta de recursos económicos. ¿Ya? Perspectiva de vida, cierto proyecto de vida. Y en salud se nota también, ¿cierto?, la falta de recursos económicos. Desde, ¿cierto?, la prevención. También, por ejemplo, todas estas personas que abusaron, no sé, por las personas del programa PRICE, que fueron abusados, desaparecidos, detenidos, que no han tenido un abogado y hasta el día de hoy, han pasado años y años, todavía no encuentran los cuerpos para poder enterrarlos. Justamente. Entonces, ocurren situaciones que a veces no son tan visibles. El otro día conversaba con otro grupo, justamente de lo que estábamos hablando antes de los pueblos indígenas. En nuestro país, en algún momento de nuestra historia, personas de los pueblos indígenas fueron sacadas desde nuestro país y llevadas a Europa y exhibidas en zoológicos humanos, ¿ya? Y eso hay documentales que hablan de ello, de que efectivamente personas fueron sacadas y en ese tiempo, ¿cierto?, montaron zoológicos humanos, donde tenían a personas, ¿cierto?, dentro de ciertas estructuras para que la gente las pudiera ver y pudieran, incluso investigadores, analizar, ¿cierto?, a las personas, como zoológicos humanos, ¿ya? Algo que si lo vemos hoy día, ¿cierto?, por supuesto que es una crueldad y algo inhumano, totalmente, que va totalmente alejado de los derechos humanos, ¿ya? Y yo conversaba y les decía, pero han pasado otras cosas no hace tantos años atrás. Acá en la región del Biobío se instaló una central hidroeléctrica cuando yo tenía como 7 años en Alto Biobío, que es la central hidroeléctrica Ralco, que es una de las que genera mayor electricidad al sistema interconectado central. Y cuando se instala esa central hidroeléctrica, hay muchas familias de pueblos indígenas mapuche, pehuenche, que son relocalizadas forzadas de una manera forzosa, ¿ya? No es que ya las personas quisieran salir de su territorio, sino que fueron sacadas a la fuerza, ¿ya? Algunos fueron engañados, ¿cierto? Y los llevaron a firmar documentos sin saber leer ni escribir, y otras personas incluso demandaron al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no fueran sacados de su lugar donde habían vivido sus padres, sus abuelos. Y en ese territorio había un cementerio. ¿Y qué ocurrió ahí? Que la empresa, ¿cierto?, encargada de la construcción de la central, inundó el territorio antes de que estuviera todo listo, ¿ya? Y se inundó uno de los cementerios, ¿cierto?, donde estaban todos los cuerpos de esas familias que vivían ahí. Y a día de hoy, esos cuerpos, ese cementerio todavía está bajo el agua. Y es algo que quizás no conocemos, que no se hace tan público, pero que ha ocurrido y que ha ocurrido en nuestra generación, en nuestros tiempos. Y como dice Pedro, esas personas a día de hoy no tienen acceso a la justicia, no hay nadie que dé una respuesta por lo que ocurrió, y considerando también que es una cosmovisión distinta, donde ellos tienen una cercanía mucho mayor con sus muertos, ¿cierto? En sus cementerios tienen creencias que son diferentes, ¿ya? Y a día de hoy no han tenido acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a personas que son de pueblos indígenas, que además están bajo la línea de la pobreza, ¿cierto? Que están en territorios rurales alejados, segregados territorialmente, que son principalmente mujeres, ¿cierto?, las que han estado reclamando. Entonces vemos cómo interseccionan nuevamente estas características, ¿cierto?, de las que estábamos comentando anteriormente. Y eso hace que, como decíamos, que existan más o menos barreras, más o menos oportunidades para desarrollar nuestra vida o nuestro proyecto de vida en pro del desarrollo humano como nosotros estimáramos conveniente. Y eso es lo complejo, ¿cierto? Y ocurre justamente eso con las personas que están bajo la línea de la pobreza, que muchas veces, ¿cierto?, no tienen las mismas oportunidades y se encuentran con muchas barreras como lo que ustedes mencionaban, esta incertidumbre, la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos.
a una alimentación saludable, que ustedes saben el impacto que genera en nuestra salud el no tener una alimentación saludable. Y ahora si nos vamos al concepto de la OMS de salud, ahí estamos peor todavía, ¿cierto? Según el concepto de la OMS, la salud no solamente es la falta de enfermedades, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con un componente psicológico y un componente social, ¿ya? Y si lo vemos desde esa perspectiva, estos grupos de los que hemos estado conversando hoy día, muchas veces carecen de oportunidades para tener una salud como lo declara la OMS, ¿cierto? Con esta ausencia de enfermedades, pero además, ¿cierto? Con este componente psicológico y este componente social, ¿ya? ¿Con qué barreras pueden encontrarse las personas analfabetas en nuestro país? Hoy día estamos haciendo puro ejercicio de empatía y tratando de visualizar barreras. Con todo, dice Paola. Legales. Esto mismo, ¿cierto? De ir a firmar un documento sin saber leer ni escribir. Muchas veces no saben lo que firman. Educacionales, legales, la información. Porque en nuestro país todavía existen personas analfabetas. ¿Ya? Hay un porcentaje. En todo, yo creo, dice Francisco. Imagínense hoy día lo complejo que es. Hoy día se habla de los analfabetos digitales, que son las personas que no saben utilizar las redes sociales, el acceso a internet, y que hoy día todo se está haciendo por internet. No, uno va a hacer un trámite, no, tiene que hacerlo por internet con su clave única. Y a veces las personas, ¿cierto?, no saben leer ni escribir, y además, ¿cierto?, no saben utilizar un celular con estas aplicaciones. Claro, cerca de 1 millón de personas analfabetas, ¿ya? Y bastantes más analfabetos digitales. Exactamente. Habían personas, por ejemplo, con el pase de movilidad, como ustedes bien lo indican, cuando existían, ¿cierto?, estos salvoconductos, para verificar el tema de la clave única, porque todo se empezó a hacer con la clave única. Personas que, por ejemplo, no podían acceder a los bonos que estaban entregando, porque todo se tenía que hacer, solicitar a través de internet. O sea, habían personas que no sabían, que les llegaba la información, pero no sabían cómo hacerlo. Súper propensos a fraude y estafas, por supuesto que sí. Hoy día, cierto que está muy común eso de las estafas, y sobre todo a personas, por ejemplo, adultas, personas analfabetas, o que no saben utilizar bien la tecnología, ¿cierto? Es muy complejo. Entonces ahí ya tenemos barreras. Tenemos muchas barreras complejas. Francisco. Sí, lo que pasa es que, bueno, en mi experiencia, porque dentro de mi proceso para transformarme en trabajador social, tuve que hacer una investigación al respecto sobre las personas mayores y su dificultad de acceder a estas cosas virtuales, por así decirlo, ¿ya? Muchas personas durante la pandemia, sobre todo con el auge de las noticias de la estafa y los fraudes y todo ese tema, muchas personas le agarraron, personas mayores me refiero, muchas personas mayores le agarraron más miedo a utilizar esta tecnología. Entonces, claro, esto profundizó mucho más la analfabetización digital. Y me tocó verlo en un programa que se implementó, que se usó con recursos de la Teletón. Si no me equivoco, que fue para digitalizar a las personas mayores, para entregarles como un teléfono, si no me equivoco, y en Quintero me tocó verlo. Y sí, pues muchas de estas personas hacían alusión a eso, de que temían realizar, no sé, pues pagos de cuenta o transacciones o lo que sea por el temor a estafa, que sobre todo en pandemia como que los medios de comunicación le dieron mucho más auge a esa noticia, entonces obviamente tenía mucho más resquemor al respecto. Exactamente, Francisco. O por ejemplo, muchos de los programas sociales, yo trabajo harto en programas sociales, hace poco ejecuté uno que justamente era con personas en situación de discapacidad y donde era remoto, entonces a las personas se les pedía, por ejemplo, la fotografía de su carnet
a través, ¿cierto?, de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Y las personas, obviamente, que había una desconfianza, porque no es fácil llegar y enviar la fotografía de nuestra cédula de identidad, ¿cierto?, por WhatsApp. Entonces, claro, ahí vamos viendo las barreras, o las personas, ¿cierto?, que no tenían WhatsApp. ¿Cómo se hacía el proceso? Porque era remoto. Entonces, es parte, ¿cierto?, de las barreras con las que se encuentran las personas, las que son analfabetas digitalmente, como dice Francisco, y genera mayor desconfianza, y con mayor desconfianza más miedo, ¿cierto?, ahí de poder aprender a utilizar las redes sociales o las ventajas, ¿cierto?, que tienen hoy día el Internet y sus distintas aplicaciones. Y que hoy día está haciendo casi todo digital, las personas querían ir al registro civil, tenían que sacar hora, y generaba mucha complicación, ¿cierto?, para las personas mayores, ¿ya? Y sobre todo quienes tenían menos acceso o menos conocimiento de esto. ¿Quién tiene ahí la manito levantada? Pedro. También como la accesibilidad cultural es porque, por ejemplo, no va a ser fácil para una persona analfabeta ir al cine a ver una película subtitulada. Eh, lo mismo computación va a ser nulo. Lo mismo también en tratar de comunicarse, por ejemplo, un médico le puede prescribir algo, le puede explicar algo, pero él puede entender el 40% de lo que se le explica, entonces igual es como abarca varias cosas al ser analfabeto. Exactamente. Y además consideremos que si bien quizás el porcentaje de personas analfabetas en nuestro país no es tan amplio, pero en Chile las personas, ¿cierto?, que saben leer y escribir, pero gran parte de las personas no entienden lo que leen. Esa también es otra barrera súper importante. Por lo menos acá en Valparaíso se ve mucho eso del analfabetismo porque existe el mercado cardonal acá. Entonces, igual hay muchas personas, como mismo extranjeros y eso, que no tienen como una accesibilidad a un trabajo estable y acceden a esto y siendo así, es así como también, no sé, pues le pagan menos, cosas así, y ellos no se dan cuenta. Hay varias barreras asociadas a esto, justamente, ¿ya? Y por eso es importante, ¿cierto?, desde el punto de vista de la salud, tener en consideración las determinantes sociales, ¿ya?, que llevan a inequidades en materia de salud. Y justamente tiene que ver con la posición social, con la educación, la ocupación, ingresos, sexo, la raza, etnicidad. Se relaciona también con el contexto socioeconómico y político, la gobernanza, las políticas que hay, ¿cierto?, en relación a estas materias y salud, las normas y valores culturales y de la sociedad. ¿Cierto?, los factores, las circunstancias materiales, la cohesión social, factores psicológicos, factores conductuales, factores biológicos, ¿cierto?, que de alguna manera ustedes se encuentran con todo esto en su quehacer profesional, en el día a día, en la atención, las distintas atenciones que ustedes realizan de acuerdo a sus cargos, ¿cierto? Ustedes, además de una persona, ¿cierto?, con nombre y apellido, con Ruth, ¿cierto?, se encuentran con estas circunstancias, con su posición, la educación, y de alguna forma nos tenemos que ir adaptando a esta diversidad de personas con las que nos encontramos en las atenciones de salud. ¿Para qué? Para tomarlas en consideración también en las prácticas que nosotros realizamos, en la forma de comunicarnos, en los protocolos que se generan también. ¿Para qué? Para llevar, ¿cierto?, la atención de salud y el bienestar a todas las personas, independiente, ¿cierto?, de estas condiciones. Y para eso tenemos que adecuarnos también a estas condiciones, entenderlas, buscar estos puntos, ¿cierto?, de conexión entre estas diferencias que a veces encontramos, para que en realidad el acceso a la salud sea universal, sea inclusivo, sea para todos y todas las personas, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a estar hablando más de estas determinantes sociales justamente en la aplicación que ustedes realizan, y en lo que hoy día, ¿cierto?, está normado también que se tiene que hacer en los sistemas de atención de salud, ¿ya? Pero de aquí a la próxima clase yo les voy a dejar una tarea, ¿no? Yo hoy día les traigo un regalo. Hoy día estoy generosa, así que les traje un regalo. Pero ustedes tienen que elegir su regalo. ¿Ya? Aquí hay 8 regalos. No sé cuántos hay conectados, pero
No importa que se repita el regalo, ¿ya? Hay 12 conectados y conectadas. Así que tienen que elegir su regalo y en el chat van a poner entonces ahí su nombre y su regalo. Cefam, el Tavo era... Ahí coloquen su nombre si no lo tienen en el... Ah, ya, Paula Canales, ¿cierto? Ya. Elijan su regalito, todos, todas. Ahí, ¿qué regalo les parece mejor? Cuatro, 2, 3. Todos tienen que elegir un regalo, ¿ah? Regalo 3, dice Pedro. Yo voy a anotar esto, ¿ah? Porque la próxima clase voy a pasar lista y con el regalo. A ver si trajeron su regalo. Y vamos a copiar ahí el chat. El 3 cambió de opción, Francisco. Ya, ahí vamos a cambiar el regalo de Francisco. ¿Ya todos eligieron? ¿Falta alguien? Es el momento, es el momento. Bueno, yo les traigo un regalo, ¿cierto? Pero en realidad yo estoy haciendo un canje. Ve que ahora se utiliza esto del canje de los influencers, entonces yo hice un canje. Hice un canje de regalo con un amigo que trabaja, que tiene una zapatería. Así que todos tienen de regalo zapatos, ¿ya? Todos, zapatos para todos. Pero son distintos zapatos, ¿ya? Son distintos zapatos. Y estos zapatos tienen un objetivo bastante importante que ustedes lo utilicen desde hoy día hasta el próximo jueves, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a poner en los zapatos de otros, ¿ya? Y aquí están sus zapatos, a distintos estilos, ¿ah? El que eligió el 1 y tiene zapatillas, bastante deportivo. 2 ahí, ¿cierto? Uno, no sé cómo se llaman, pero están bonitos. Acá está el 2, no, 1, 2, aquí está el 2. Estas son unas botas vaqueras, ¿cierto? Tan bonitas. La chalacico, ¿quién se recuerda de esta chalacico? Oh, a mí se me cayó el carnet solamente. ¿A quién le tocó la chalacico? Aprender a andar en tacones, dice Moisés. Excelente. Dice ahí. Tuvo Pedro, dice tuve. Ya tenemos las chalitas Zico. Aquí estos otros zapatos, estos tacones rojos, ¿cierto? Estas, no sé cómo se llaman, Crocs, creo. Y unas botas de lluvia. Ya tenemos distintos zapatos. Entonces, dependiendo del zapato que ustedes eligieron, van a tener un caso, ¿ya? Y ese caso, ustedes van a tratar de ponerse en los zapatos de ese caso y ver qué barreras se encontrará esa persona. Entonces, ustedes mañana se van a levantar y van a decir, ya, yo hoy día me puse las botas vaqueras que me dejó Sandra, ¿cierto?, de la capacitación, y voy a tratar de ponerme en esas botas vaqueras desde la posición que tiene la persona que está utilizando esas botas vaqueras, ¿ya? Eso vamos a realizar. Entonces aquí dice, su regalo es ponerse en los zapatos de otro. El dicho ponerse en los zapatos de otro se refiere a que una persona puede entender mejor la experiencia, usualmente negativa, de otra, imaginándose por un momento en la situación de esa otra persona, lo que podemos asociar entonces a la empatía, ¿ya? Quien eligió el regalo número 1, las zapatillas, se va a poner en los zapatos de un hombre de 30 años en situación de discapacidad de origen sensorial visual que vive en la ciudad y es estudiante de kinesiología, ¿ya? Entonces mañana se va a poner estas zapatillas y van a pensar su día a día pensando, ¿cierto?, en qué barreras se encontrará esta persona en su día a día, ¿ya? Y por supuesto en la atención en el servicio de salud que ustedes trabajan. Entonces van a ir viendo con qué barreras se encontrará. Aquí hay una escalera, hay una puerta que es muy angosta, ¿ya? O con qué barreras se puede encontrar, tanto física, actitudinal, todo lo que conversamos, ¿ya? Quien eligió el regalo número 2 va a ponerse en los zapatos de un hombre de 70 años en situación de discapacidad de origen físico que vive en una zona rural, a 2 horas de la ciudad, ¿ya? Le vamos a pedir a Marcelo que comparta después esta PPT, si es que se puede, para que revisen y se acuerden de qué es lo que les tocó, ¿ya? ¿Quién eligió el regalo número 3? Estos zapatos bonitos que dijimos, amarillos, va a ponerse en los zapatos de una mujer de 50 años, cesante, analfabeta, con discapacidad de origen sensorial auditivo hace 4 meses, ¿ya? ¿Quién eligió el regalo número 4? Estas rememoradas, ¿cierto?, chalacico, se va a poner entonces los zapatos de un hombre de 42 años,
con discapacidad de origen intelectual que llegó a vivir a Chile desde Haití hace 6 meses. ¿Ya? Entonces, desde mañana se va a levantar pensando, ¿cierto? Analizando su día a día en relación a si fuera, ¿cierto?, esta persona, en los zapatos de él. Si quieren le pueden inventar un nombre ustedes ahí, creatividad al máximo para la próxima semana. ¿Ya? Los zapatos número 5, regalo 5, de una mujer de 47 años, analfabeta, con depresión severa, cuidadora de su padre de 83 años, ambos bajo la línea de la pobreza. ¿Ya? El regalo número 6, los tacones rojos, una mujer de 19 años, embarazada, en situación de discapacidad de origen intelectual, que llegó a vivir a Chile desde Afganistán hace 6 meses y que se encuentra bajo la línea de la pobreza extrema. ¿Ya? Entonces vamos con la intersección ahí, ¿cierto?, de las distintas situaciones que puede estar atravesando una persona. ¿Ya? Los zapatos número 7. Un niño de 8 años en situación de discapacidad congénita de origen físico que se traslada en silla de ruedas y que vive en una zona rural a 2 horas de la ciudad. ¿Ya? Zapato 8, las botitas. Dice, una niña de 10 años en situación de discapacidad de origen físico hace 2 meses que se traslada en silla de ruedas, que vive en una zona rural a 2 horas de la ciudad y que llegó a Chile desde Ucrania hace 4 meses. ¿Ya? Ahí están todos los zapatitos. Se va Moisés. Espero que haya anotado ahí sus zapatitos, su regalo. ¿Ya? Los demás están ok. No sé si Marcelo está por ahí, si me puede confirmar que le pueda compartir de ahí la PPT a los participantes. Por si alguien no anotó su zapato, su regalo. Vamos a volver un poquitito hacia atrás. José, los voy a copiar acá. Déjenme, voy a dejar de compartir y los voy a copiar aquí en el chat. ¿Sí? Profesora, si quiere puede colocar, voy a colocar pantallazos o la misma PPT, no sé si aquí en ya. el chat, si la puede compartir a través del compartir de datos. En el chat, sí, lo vamos Sí, a pues, hacer. ahí, ¿no? Sí, a ver. Vamos a subirlo aquí en el chat. Ahí está, dice PPT semana 2. Está cargando, creo. Lo tengo Ahí que está. cerrar. Sí, ahí está. Ahí aparece. Ahí está, y de todas formas igual voy a copiar la descripción. Y así guardamos después. Alguien puede guardar el chat si quiere. Pues todos se llevan tarea para la casa. Faltó Marcelo que eligiera ahí un zapato, un regalo. Mientras tanto, Marcelo, ¿se pudo ver entonces lo de los módulos? De las personas que estaban preguntando. Sí, lo de los módulos ya está corregido ya. Ya. Súper bien. Ahí estoy copiando igual en el chat la descripción por si alguien no puede abrir el documento. Lo vamos a copiar ahí. Y con eso ya cerramos. Ya, Deyanira. Que estén muy bien. Nos despedimos entonces de las personas que necesitan retirarse. Ahí quedó la PPT, ¿cierto? En caso de que necesiten revisar. Pero recuerden que esta semana es con los zapatos que ustedes recibieron de regalo el día de hoy. ¿Ya? Nos vemos en la próxima sesión el próximo jueves. Que estén muy bien. Bien, profesora, muchas gracias por la clase del día de hoy y vamos a dejar la grabación en la plataforma a través de un link de YouTube, ¿ya? Para que no gasten sus planes de datos. Así que nos vemos el próximo jueves a las 15 horas también, igual que hoy día, y que tengan una muy buena semana, término de semana en realidad, y fin de semana también, de descanso. Perfecto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.